¿Qué pasaría si te dijéramos que el hombre que alguna vez hizo que el mundo entero se moviera al ritmo de su guitarra que gritara con cada acorde, hoy se despierta cada mañana en un silencio del que nadie habla? Ya no hay gritos de emoción, ya no hay luces deslumbrando sus ojos, y a veces, ni siquiera la música está presente. Mick Jagger, el símbolo inmortal del rock and roll, ha cruzado el umbral de los 80. Pero no fue el tiempo lo que lo doblegó. Las heridas más profundas son precisamente aquellas que no sangran, que no tienen forma ni nombre. No aparecen en los titulares ni en sus memorias. Están tras bambalinas después de cada nota final, en un rincón silencioso que solo él comprende. Detrás del brillo de los focos hay amistades que se desgastan como el sonido final de una canción. Traiciones silenciosas, como un acorde fuera de tono. Palabras que nunca se dijeron, que se tragaron y se convirtieron en polvo en un rincón del alma. Soledad. No la soledad de los artistas perseguidos por la fama, sino esa que no se puede consolar, esa que ni siquiera su propia música puede aliviar. El tiempo pasa, la salud se desgasta y los días largos se sumergen poco a poco en el silencio. No en ese silencio valioso, sino en el tipo de quietud que hace que uno escuche los ruidos más frágiles de su propio corazón. Esto no es un himno a la gloria, tampoco una sinfonía de esperanza. Es un solo desgarrador de una decadencia, lenta, callada y amarga. Y lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es la verdad. Ese tipo de verdad que el mundo nunca escucha. Celebs Rewind te llevará tras el telón, donde el silencio comienza a hablar. Mick Jagger no creció entre el caos o la miseria. Incluso su infancia, vista desde fuera, podría considerarse tranquila. Una casita sencilla en una calle silenciosa de Dartford, Kent, en la posguerra. Padres estrictos pero cariñosos, una vida rutinaria sin sobresaltos, como aquella Inglaterra que intentaba recomponerse tras la devastación. Pero fue precisamente esa paz la que hizo que un niño como Mick se sintiera asfixiado. En medio de la rutina, él escuchaba las turbulencias de las que nadie hablaba. Detrás de su apariencia obediente, escondía oleadas silenciosas de inquietud, un impulso callado de querer romper con todo. Nacido el 26 de julio de 1943, Mick era el mayor de dos hermanos. Su hermano menor, Chris Jagger, también eligió la música, también subió a los escenarios, pero vivió toda su vida bajo la sombra inmensa de su hermano mayor. Su padre, Basil Fanshawe Jagger, era profesor de educación física. Un hombre que creía en la disciplina, en las reglas y en el trabajo constante. Su madre, Eva Ensley Mary, era una peluquera reservada y conservadora que llevaba consigo los valores tradicionales de la clase media y que jamás imaginó que su pequeño hijo se convertiría algún día en el alma de una rebelión cultural global. En la escuela, Wentworth Mick era un niño callado, pero que golpeaba en silencio con las yemas de los dedos, como si dentro de él, el mundo entero, cantara una melodía propia. Y fue precisamente allí donde apareció una pieza del destino, Keith Richards, un niño igual de peculiar. Se conocieron por primera vez y luego se separaron. No fue sino hasta muchos años después, en la estación de trenes de Dartford, que el hilo del destino volvió a entrelazarlos. Richards llevaba en la mano un disco de Chuck Berry, y en ese instante Jagger lo supo, un viaje acababa de comenzar. Pero ese viaje no empezó bajo los reflectores. Comenzó en habitaciones silenciosas entre paredes frías y con un anhelo reprimido. Mick creció escuchando frases que se clavaban como clavos en la mente. Hay que comportarse, ser realista, no soñar demasiado. Pero aquel niño siempre soñaba. No podía quedarse quieto en las reuniones familiares. Cantaba, bailaba, imitaba a los locutores de radio, buscaba cualquier forma de romper la atmósfera densa de las normas. Y nadie lo escuchaba. En la escuela, su inquietud molestaba a los profesores. Sus compañeros no entendían cómo podía sumergirse en los discos de blues estadounidense como si fueran su única salvación. Una linterna bajo las sábanas, un vinilo girando lentamente en la oscuridad. Era el ritual secreto de un niño que nadie comprendía. Jagger coleccionaba todo disco de Chuck Berry que encontraba. Cada nota era una llave hacia un mundo al que creía pertenecer. Un mundo sin orden, sin límites, solo con verdad cruda y libertad.
A los 14 años, el silencio se convirtió en una prisión. Se escapaba de casa por las noches no para rebelarse, sino simplemente para sentirse vivo. Iba a un pequeño club, el Railway Tavern, donde el suelo de madera vibraba con los tambores, donde los micrófonos viejos parecían magia. Mick pedía cantar con la banda ocultando todas esas salidas a sus padres. Más tarde diría, no podía permitir que supieran lo que estaba haciendo. Era una rebelión sin palabras, silenciosa pero ferviente. Una vida doble de un adolescente que apenas empezaba a caminar por un camino que ni él mismo se atrevía a nombrar. En esos momentos de canto, al escucharse entre la música en vivo, sentía que estaba verdaderamente vivo. Pero cuando amanecía todo volvía a su lugar. Nadie lo esperaba, nadie sabía. Solo Mick, regresando a su habitación fría entre paredes y expectativas no dichas. Tras terminar la secundaria, Mick Jagger ingresó a la prestigiosa Escuela de Economía de Londres, especializándose en contabilidad y finanzas. Una elección clara para satisfacer las expectativas de sus padres. Sin embargo, la pasión por la música seguía ardiendo dentro de él sin apagarse nunca. El reencuentro casual con Keith Richards en la estación de Dartford reavivó un sueño que parecía enterrado. De ahí nació la banda The Rolling Stones. No fue una simple coincidencia. Fue el punto de partida de una cadena de eventos que cambiaría el curso de la historia musical moderna. Mick no creció en la pobreza ni en la violencia, sino en otro tipo de silencio, el de un hogar lleno de reglas. En ese entorno los sueños eran poco a poco asfixiados no por prohibiciones severas, sino por un silencio prolongado y expectativas serenas. Una voz nacida para conquistar el mundo había estado encerrada en la monótona tranquilidad de un pequeño pueblo. Y a veces esa es la herida más profunda. El camino de Mick Jagger hacia la música no fue una alfombra de rosas. Fue un constante tira y afloja entre el deber y el deseo, entre las expectativas familiares y el llamado seductor del escenario. Antes de convertirse en uno de los íconos más grandes del rock mundial, Mick había optado por un rumbo completamente diferente, una vida con un itinerario claro, segura, trazada por otros. Aún así, durante sus años universitarios seguía actuando en clubes pequeños, sumergiéndose en secreto en el mundo musical que nunca pudo abandonar. Fue durante ese tiempo que Mick se dio cuenta de que no podía vivir sin la música. Esa rebelión silenciosa, estudiar de día, tocar de noche, revelaba una parte auténtica de su ser, un alma dividida entre el deber y el deseo de libertad creativa. Era un joven con demasiado ritmo en su interior como para quedarse quieto. Aunque sus padres anhelaban una vida tranquila y respetable para él, el corazón de Mick siempre latía a un compás diferente. Cuando se reencontró con Keith Richards en Dartford, el amor compartido por el blues estadounidense encendió en ambos algo imparable. Ese momento, dos chicos jóvenes, un disco bajo el brazo, parecía común, pero en realidad fue el nacimiento de una leyenda. Junto a Brian Jones formaron The Rolling Stones, una banda que en poco tiempo pasó de ensayos aficionados a fenómeno mundial. Sin embargo, el comienzo no fue fácil. La banda luchó para hacerse un lugar, y mientras aún estudiaba en la LSE, Mick tenía que dividirse entre libros y noches de ensayo. Contó alguna vez que hubo meses en los que apenas tocaban una vez. Sin dinero, sin fama, solo la fe y la música los mantenían unidos. Entonces llegó una oportunidad especial. The Beatles les regalaron la canción I Want to Be Your Man. Este tema se lanzó en 1963 y se convirtió en el primer éxito de The Rolling Stones, marcando el inicio de una nueva era. Desde ese momento no solo tocaban música, redefinieron el género. Su estilo era agudo, audaz y con alma. La atención del mundo entero pronto se volcó hacia ellos. En 1971, para evitar los altos impuestos en Inglaterra, el grupo se mudó a una mansión en ruinas en Francia y comenzó a grabar el álbum Exile on Main St. El resultado fue una obra caótica, sudorosa, polvorienta y brillante. No solo un producto musical, sino una poderosa declaración artística. Hoy en día ese álbum se considera uno de los pilares más grandes del rock and roll. A partir de ahí, nacieron una serie de canciones clásicas,
I can't get no satisfaction. Paint it black sympathy for the devil. Gimme shelter. Brown Sugar Angie. Start Me Up. Cada canción llevaba consigo la fuerza vital de una época. Álbumes como Sticky Fingers, Some Girls Tattoo You o Blue and Lonesome no solo fueron publicados, se convirtieron en auténticas revoluciones. Y cuando la música se atenuó, Mick buscó otro escenario: el cine. No fue una simple aventura actuar, se convirtió en un nuevo medio para explorarse a sí mismo, expresar la profundidad interior con la mirada, con los silencios. Aunque no apareció con frecuencia, sus papeles dejaron huella. Su debut valiente en 1970 sorprendió al público. Ese mismo año interpretó a Ned Kelly, el infame forajido australiano. En 1997, Mick Jagger se transformó en Greta, un artista de cabaret en el campo de concentración Biotilly 2, un papel denso y de gran profundidad. En el año 2001 impresionó con su interpretación de Luther Fox en The Man from Elysian Fields, un personaje lleno de matices y capas emocionales. Estos papeles retrataron a otro Mick, no solo un artista de escenario, sino un individuo que constantemente se retaba a sí mismo a través de diversas formas de expresión. Detrás del porte confiado tras esos pasos largos en el escenario, hay un hombre que lucha sin cesar contra el tiempo, la presión y el escrutinio. Cada nota que canta es una destilación de pasión, dolor y espíritu indomable. Ese es Mick Jagger, ardiente, cambiante, imparable. Con una audacia inconfundible, Mick Jagger superó los límites de un simple cantante de rock. Se convirtió en una declaración viviente. No solo la voz de los Rolling Stones, sino su corazón palpitante, un latido vibrante durante más de medio siglo. Las giras mundiales épicas, como Steel Wheels, 1989-1990, Voodoo Lounge, 1994-1995, o A Bigger Bang, 2005-2007, rompieron innumerables récords, silenciando cualquier duda sobre la resistencia de la banda. Cuando los críticos se preguntaban una y otra vez, ¿tendrán fuerzas para continuar? La respuesta nunca estuvo en palabras, sino en los estadios abarrotados, en los millones de corazones que vibraban ante un escenario en llamas. En el año 2020, la reedición de Goat's Head Soup volvió a llevar a los Stones a la cima de las listas del Reino Unido como un recordatorio rotundo: las leyendas no se desvanecen con los años, se adaptan, evolucionan y siguen brillando. En el año 2023 lanzaron Hackney Diamonds, su primer álbum de estudio en 18 años. Una obra aclamada por la crítica como un regreso poderoso, crudo, lleno de emoción y profundamente auténtico. El álbum no solo arrasó en las listas internacionales, sino que ganó el Grammy 2025 al mejor álbum de rock. La gira por América del Norte, en 2024, atrajo a casi 1 millón de fanáticos, recaudando más de $235 millones, cifras que incluso las bandas más jóvenes envidiarían. Y en el año 2025, mientras muchos de sus contemporáneos optaban por retirarse en la sombra, Mick Jagger volvió al estudio de grabación. Completó 13 canciones para un nuevo álbum previsto para finales de este año o principios de 2026. Cuando se le preguntó si había pensado en detenerse, simplemente sonrió. ¿Por qué habría de hacerlo? Tal vez porque después de todo, tras años de caos, gloria, dolor y luces de escenario, aquel chico de Dartford nunca dejó de soñar. Sigue cantando, sigue corriendo, sigue viviendo. Y así no solo se convirtió en una estrella, sino en una leyenda. Pero la gloria siempre conlleva un precio. La primera herida en la vida de Mick Jagger no vino con el brillo del estrellato, sino en una noche tranquila de verano en 1969. La noche en que Brian Jones, su amigo cercano cofundador de la banda, se fue para siempre. Solo unas semanas antes, Brian aún estaba allí, riendo, su cabello rubio resplandeciente, sus dedos deslizándose suavemente sobre las cuerdas. Pero detrás de las sonrisas había una tormenta interior. Adicciones, problemas legales y una creciente distancia con la banda que él mismo había ayudado a crear. Mick, desgarrado entre la amistad y la responsabilidad,
tuvo que tomar una decisión que nadie quería pedirle a Brian que dejara la banda. No por enojo, sino por una necesidad dolorosa. Y entonces vino el silencio. Una noche encontraron el cuerpo de Brian flotando boca abajo en su propia piscina. El cuerpo inmóvil suspendido bajo la fría luz de la luna. El mundo lo llamó accidente. Algunos susurraron teorías oscuras, cosas nunca comprobadas. Pero para Mick ninguna explicación era suficiente para aliviar el dolor. Pasó horas sentado junto a la piscina donde su amigo murió, la mirada vacía, observando el agua silenciosa. En ese momento, una parte de él se rompió. Porque la muerte de Brian no solo fue la pérdida de un amigo. Fue el colapso de la ilusión de que la música, la amistad y la juventud serían eternas. Años después Mick confesó aún veía a Brian cada noche en sus sueños. Siempre joven, siempre sonriente, siempre brillante. Y luego se desvanecía como el humo. Pocos días después de su muerte, la banda aún subió al escenario en Hyde Park. Ya no era el concierto planeado, sino una despedida pública llena de emoción. Mick leyó un poema de Percy Bysshe Shelley ante decenas de miles de personas en silencio absoluto. Mariposas blancas fueron liberadas hacia el cielo, como si el alma de Brian ascendiera con ellas, disolviéndose en la luz del verano y fundiéndose con los recuerdos de millones. Pero la tragedia no terminó ahí. Altamont. Solo el nombre hace que Mick Jagger guarde silencio. Se suponía que iba a ser una celebración de paz y música, un concierto gratuito en el invierno de 1969 para unir a una generación. Pero en un instante impredecible, el sueño se convirtió en pesadilla. Mientras la banda tocaba bajo el cielo abierto, a solo unos pasos de donde estaba Mick, un espectador perdió la vida. Ese momento congeló el tiempo. Las sirenas cortaron el aire como cuchillas. Mick se quedó inmóvil, completamente atónito ante la escena frente a sus ojos. Aquella noche no solo cerró un concierto, cerró toda una era. Un tipo impositivo brutal de hasta el 93%, junto con la amarga ruptura con su manager Alan Klein, drenó por completo las finanzas de la banda, arrebatándoles lo más valioso, la libertad. Fue un momento frío y despiadado, cuando se dieron cuenta de que no les quedaba más opción que despedirse de su tierra natal, desesperados pero no vencidos. Mick, Keith, Charlie Bill y Mick Taylor abandonaron las calles familiares de Inglaterra en busca de un refugio bajo el sol del Mediterráneo. En el pueblo de Villefranche-sur-Mer, enclavado junto a la resplandeciente costa de la Riviera, se instalaron en una antigua villa frente al mar llamada Nelcot. Allí, en un sótano húmedo y sombrío, construyeron una vida provisional en medio del exilio. No era solo una solución logística, era una declaración, una forma de protesta. No vamos a quedarnos callados. Grabar el álbum Exile on Main St. no fue un lujo sino un acto de supervivencia. Entre drogas, conflictos creativos y una silenciosa nostalgia por casa, cada sesión en ese sótano impregnó la música con una emoción cruda, intensa e implacable. Esas melodías distorsionadas, ásperas pero llenas de alma, reflejaban con precisión la realidad fragmentada que vivían. Aunque rechazados por su propio gobierno, los Stones no perdieron su esencia. Al contrario, proclamaron su libertad artística con una audacia sin precedentes. En medio del caos, las piedras rodantes no se quebraron, evolucionaron. Exile on Main St. se convirtió en un símbolo, no solo musical, sino como un poderoso grito de resistencia. Keith Richards dijo una vez: «Sentíamos como si nos hubieran echado de nuestro propio país, pero en lugar de hundirse, fueron más allá, transformando el dolor en arte y el exilio en leyenda. Y en medio de esos días de exilio, aún brillaban algunos destellos». En mayo de 1971, entre el caos y la efervescencia creativa, Mick se casó con Bianca Pérez Mora Macias en una fastuosa y deslumbrante boda en Saint-Tropez. No fue solo una ceremonia, fue todo un fenómeno. Famosos íconos de la moda y la élite musical acudieron en masa a la costa mediterránea, transformando el pequeño pueblo en la capital temporal de la aristocracia del rock. Los flashes parpadeaban, el champán corría, y por un instante parecía que la felicidad finalmente había alcanzado a Mick.
Pero entre las risas y las luces, alguien notó que en sus ojos aún habitaba algo lejano. Algunos susurraban que aquella boda lujosa e impactante no solo era una expresión de amor, sino una forma de recuperar el control en medio del torbellino político y emocional. Un ritual para aferrarse a algo puro. Un momento frágil de luz que brilló entre la tormenta y se apagó. Al entrar en los años 80, mientras los Rolling Stones conquistaban el mundo, llenaban estadios y encabezaban las listas, algo frágil comenzaba a desmoronarse tras bastidores. La fama llegó con un precio que nadie previó, y en el centro de todo estaba Mick Jagger. A medida que su nombre alcanzaba la cima y los rumores sobre una carrera en solitario se expandían, comenzaron las tensiones entre él y sus viejos compañeros. En sus memorias, Keith Richards relata un momento decisivo en 1984 no en el escenario, sino en el silencioso pasillo de un hotel en Ámsterdam. Mick llamó a Charlie Watts, el más sereno y elegante del grupo, en plena madrugada, y soltó una frase gélida. «¿Dónde está mi baterista?». Una frase corta pero cargada de arrogancia y desprecio. Charlie, el hombre tranquilo y reservado, estalló. No llevaba chaqueta de cuero sino un impecable traje rosa de Savile Row. Irrumpió en la habitación de Mick con la voz temblando de ira. «Nunca vuelvas a llamarme tu baterista». Y entonces sucedió lo impensable. Charlie le lanzó un puñetazo tan fuerte que Mick tambaleó hacia una ventana abierta justo encima del canal helado. Keith logró sujetarlo a tiempo. En ese instante los Rolling Stones dejaron de ser leyendas inmortales. Eran simplemente humanos, cansados, rotos al borde de perderse unos a otros. No fue una pelea cualquiera. Fue la señal de que algo sagrado se estaba rompiendo. El verano del amor, aquel símbolo de los años 60, se desvaneció en un breve instante. La creencia de que la música podía unir, sanar y salvar, ahora era solo una ilusión hecha trizas. Cada vez que cierra los ojos, Mick aún ve las luces parpadeantes sobre la multitud. En caos escucha los gritos desesperados, y en esa oscuridad, la imagen desgarradora de un joven desplomado lo persigue como una herida sin cerrar. Más tarde confesaría Altamont, me arrebató una parte de mí que nunca he recuperado. Lo cambió. Lo envejeció. Y desde entonces lo acompaña como una sombra. Pero esa pesadilla no terminó ahí. Años más tarde, investigaciones comenzaron a revelar detalles aún más escalofriantes. El equipo de seguridad aquella noche, un club de moteros notorio, supuestamente albergaba un profundo rencor hacia Mick. Creían que los había abandonado tras la tragedia dejándolos expuestos a la ira pública. Según documentos del FBI y una investigación independiente de la BBC, en un momento dado, algunos de sus miembros planearon ir hasta la casa costera de Mick para confrontarlo. Lo único que los detuvo esa noche fue una tormenta que azotó la costa. No fue un rumor, fue real. Y desde entonces Mick vivió con un despertar silencioso, una constante sensación de que cualquier cosa o cualquier persona podía ser una amenaza. El backstage, la multitud, el silencio entre canciones. Todo escondía peligros invisibles. Altamont no solo se llevó una vida, se llevó algo del alma de todos los presentes, especialmente de Mick. Mató la fe en que el arte podía trascender el caos. Cerró de golpe la puerta de la inocencia de toda una generación. Décadas después, Mick aún pasa noches en vela en habitaciones de hotel desconocidas mirando fijamente el techo y preguntándose, ¿y si hubiera detenido el concierto? ¿Y si todo se hubiera hecho distinto? No hay respuesta. Altamont no fue un concierto fallido, fue una grieta en la historia, una herida que nunca sanará. La noche en que la música fue impotente y el sueño se hizo pedazos en el silencio. Pero incluso antes de que la oscuridad, la traición y el silencio comenzaran a caer, ya se había escuchado otro golpe en la puerta. Año 1967. El apogeo fulgurante de los años 60. En ese entonces, The Rolling Stones no eran solo una banda. Eran fuego desafío, el símbolo del anhelo de libertad en cada pantalón ceñido y cada melodía desenfrenada. Y luego en una noche helada de febrero, aquel sueño se quebró.
En la casa de campo de Keith Richards en Redlands, Mick y sus allegados buscaban un poco de tranquilidad, algo de privacidad, en medio del torbellino de la fama. No sabían que la traición estaba al acecho. Un conductor aparentemente inofensivo los había delatado. Se vendió la noticia. La policía montó una emboscada. Se tendió una trampa. Y entonces todo estalló en uno de los escándalos más impactantes de la historia del rock. Cuando la policía irrumpió, no solo encontró instrumentos y risas. Encontraron a Marianne Faithfull, la pareja de Mick, recostada sobre una alfombra de piel. Rebuscaron y encontraron 4 pequeñas pastillas de anfetamina. No debería haber sido gran cosa. Pero para las autoridades británicas de entonces fue una oportunidad. The Stones ya no eran músicos. Eran una amenaza. Los responsables de arrastrar a toda una generación hacia el caos y la decadencia. Mick fue arrestado. Keith también. Robert Fraser, marchante de arte, tampoco escapó. Pero en medio de ese torbellino ocurrió algo inusual. Marianne confesó que las pastillas eran suyas, pero Mick no la dejó cargar con la culpa. Permaneció en silencio ante el tribunal asumiéndolo todo. Pudo haberse defendido, pero no lo hizo. Un silencio orgulloso, una lealtad sin palabras. Un periodista escribió: eligió el amor en vez de salvarse. En un mundo que quería crucificarlo, Mick optó por cubrir a la mujer que amaba. La prensa estalló. El tribunal afiló su cuchillo aún más. Pero entonces una voz inesperada se alzó. William Rhys Mook, editor de The Times, escribió un editorial titulado ¿Quién aplastaría una mariposa sobre una rueda? Un llamado a la justicia, una voz inesperada que logró que todo el país prestara atención. Y en una sola noche, la marea de la opinión pública cambió. Los cargos se redujeron. The Stones fueron liberados. Pero nunca volvieron a ser los mismos. Detrás de las gafas oscuras, detrás de la sonrisa burlona, algo se había roto. El mensaje era claro. No solo queremos vuestra música, queremos vuestro silencio. Para Mick Redlands no fue solo un arresto. Fue el momento en que entendió que el mundo podía cambiar en un segundo, del sonido de una guitarra al chasquido de unas esposas. Y entonces, cuando se apagó la luz sobre el estrado, apareció una herida aún más profunda, una que cortó las raíces de Mick Jagger y los Rolling Stones. Y hacia el año 1971 su descontento con el gobierno británico alcanzó su punto máximo. Durante décadas, los Rolling Stones fueron como una fortaleza de hermandad, firme pero con grietas silenciosas. Aunque seguían produciendo éxitos, girando por el mundo y haciendo historia, algo había cambiado. El motor ya no rugía como antes. Las risas eran menos estruendosas. Las miradas que se cruzaban en el escenario ya no eran tan puras como en los comienzos. Mick Jagger, con su talento y ambición sin límites, siguió escalando cumbres brillantes en su carrera en solitario. Pero aquella noche fatídica en Ámsterdam siempre será un recordatorio triste que incluso las leyendas, aquellos que parecen intocables, también pueden ser heridos por el orgullo, por el precio de la ambición y por el amargo silencio cuando se rompe un lazo fraternal. Entonces ya no se trataba de dinero o fama. Aquel puñetazo fue un golpe directo al corazón, y justo cuando la luz inquisitiva del público apenas comenzaba a apagarse, un dolor silencioso más profundo que cualquier escándalo se infiltró en la vida de Mick. En diciembre del año 1985, perdió a Ian Stewart, pianista fundador de la banda, un héroe silencioso, tras un infarto fulminante. Mick no lloró en público, pero algo en su mirada cambió para siempre. Aquellos ojos que antes desafiaban al mundo entero ahora estaban vacíos de dolor. Ian no era un hombre de espectáculo. Nunca deseó el protagonismo ni los titulares. Pero fue el primero en creer en Mick cuando aún no era nadie, antes de los escándalos, antes del fulgor de los Rolling Stones. Era el pilar silencioso, apodado el pegamento que nos mantenía unidos. Y cuando ese pegamento desapareció, lo que quedó fue un vacío desgarrador. Desde ese día cada estudio de grabación se sintió más frío. Cada ensayo más vacío, como entrar en una casa sin una pared, sin apoyo, sin refugio.
En entrevistas poco frecuentes, Mick decía poco, pero cada palabra pesaba. Ian era familia. Era mi brújula. Y ahora esa brújula había desaparecido. La banda sintió profundamente el vacío que dejó la ausencia de la mano firme y la calma de Ian. La tensión constante llenaba ese espacio. Mick admitió una vez, él era el único que podía evitar que el caos se desbordara. Y ahora, el caos ya no tenía freno. Aquella pérdida no fue solo personal. Sacudió el cimiento emocional de la banda. El hombre que siempre se quedaba atrás lejos de los focos fue quien dejó el mayor hueco al partir. La muerte de Ian no fue un nuevo capítulo. Fue un punto de inflexión. Una cicatriz. Un fantasma que nunca se alejaría de Mick. En el escenario Mick seguía esforzándose por mantener viva la llama. Pero para quienes sabían mirar podían verlo. La forma en que sus ojos se dirigían hacia el piano que ya no sonaba. Una rigidez sutil. Una mirada vacía. El legado de Ian no estaba en los solos, sino en el espacio que llenó con calma, humor y firmeza. Qué irónico que cuando la banda volaba más alto que nunca, el mundo de Mick se volviera más desolado que nunca. El precio de la permanencia no es solo la edad, sino sobrevivir a quienes formaron parte de tus comienzos. No se trata de la fama, tampoco de la suerte. Es el dolor, puro, silencioso y desgarrador. Para Mick, el silencio tras la muerte de Ian Stewart pesaba más que cualquier multitud que hubiera enfrentado. Pero el destino aún no había terminado con él. Tras la dolorosa partida de su alma gemela, las grietas en la vida personal de Mick se profundizaron. Su carrera ascendía, pero su alma parecía desmoronarse poco a poco. Mick empezó a sumergirse en una cadena de relaciones incompletas, como si intentara recuperar algo perdido que jamás volvería a encontrar. Tristemente, quienes más cerca estaban de él comenzaron a alejarse, dejando vacíos imposibles de llenar. A pesar de su magnetismo y el porte que el mundo admiraba, Mick Jagger nunca logró mantener un amor duradero. Su primogénita Caris nació de su relación con la cantante Marsha Hunt, incluso antes de que él se casara. Al principio no reconoció a la niña. Más adelante Mick asumió la responsabilidad financiera. Pero la relación entre padre e hija nunca fue cercana. Caris creció bajo la sombra de un padre ausente. Llevaba en sí cicatrices silenciosas, cosas que quizás Mick jamás comprendió realmente. Dolorosamente, Caris, la primera hija de Mick, tuvo que probar su existencia ante un tribunal. Cuando el amor no es reconocido, un niño no solo pierde a su padre, también pierde el derecho a ser amado como merece. El único matrimonio legal de Mick fue con la modelo nicaragüense Bianca Pérez Mora Macias. Su boda en 1971 en Saint-Tropez fue un evento grandioso iluminado por flashes y aplausos. Pero tras el velo del glamour crecían grietas, traiciones, escándalos y una distancia imposible de cerrar. Finalmente Bianca se marchó llevándose a su hija Jade y un corazón roto. Jade, la hija nacida de ese único matrimonio, intentó conservar el lazo entre padre e hija. Pero el caos de la fama, las giras interminables y las aventuras amorosas en cadena la empujaron cada vez más lejos. Hay vacíos en una familia que ni los encuentros más tiernos pueden reparar. Después, Jerry Hall entró en la vida de Mick, convirtiéndose en su compañera más duradera. Durante casi 2 décadas juntos tuvieron 4 hijos: Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel. Muchos creyeron que Jerry sería el amor final de Mick, su refugio tras tantas tormentas. James, el hijo que heredó el sueño musical de su padre, confesó que incluso viviendo bajo el mismo techo, sentía que Mick era más un símbolo distante que un padre presente. Cargado con la pasión por la música, James creció con el apellido Jagger como una sombra inmensa sobre sus hombros. No quería ser una copia, pero su padre rara vez lo comprendía. Es el reflejo fiel de una distancia emocional prolongada, donde Mick aparecía en portadas de revistas, pero estaba ausente en el alma de sus propios hijos. En 1999, tras años de soportar infidelidades sin fin, Jerry Hall presentó la demanda de divorcio. La gota que colmó el vaso fue la revelación de que Mick había tenido un hijo con la modelo brasileña Luciana Morad. El niño, Lucas Jagger, nació ese mismo año marcando una fractura irreparable.
Lucas creció junto a su madre, lejos de su padre, cargando con una soledad silenciosa. Aunque más adelante padre e hijo se acercaron los años de infancia sin la figura paterna, dejaron huellas profundas. En un rincón del mundo, cada vez que escuchaba el nombre de su padre, Lucas solo podía preguntarse en silencio: ¿dónde está mi papá? ¿Por qué todo el mundo lo conoce y yo no? Aunque negó la validez legal del matrimonio con Hall en 1990. Mick nunca evadió su responsabilidad financiera y trató de mantener relaciones con sus hijos, una responsabilidad que llevó hasta el final de sus días. Tras separarse de Hall, se unió sentimentalmente a Lauren Scott, diseñadora de moda compañera silenciosa durante 13 años. Sin escándalos, sin estridencias, Lauren fue el punto de apoyo firme en el mundo caótico de Mick. Cuando Lauren falleció en su apartamento de Manhattan, Mick quedó completamente devastado. Aquella mañana, al recibir la noticia, colapsó en un hotel en Australia tan aturdido que no podía hablar. Los médicos le diagnosticaron trastorno agudo por estrés y los Rolling Stones tuvieron que cancelar toda la gira. Las luces del escenario se apagaron. La música se detuvo. Mick dijo: «No podía creerlo. No supe cuánto estaba sufriendo». En los días siguientes se sentó en silencio en el antiguo apartamento de ella. No movió ni un objeto, como si al tocarlos pudiera borrar las últimas huellas de Lauren. Ningún titular podía describir el silencio de aquella habitación. Ninguna canción podía expresar lo que se había perdido. Las risas que una vez llenaron ese lugar ahora eran solo ecos de un recuerdo. «Una parte de mí murió con ella», dijo. Desde ese momento algo en Mick cambió para siempre. Por fuera seguía siendo una llama sobre el escenario. Pero por dentro había un vacío imposible de llenar. Una tristeza silenciosa, una melodía que nunca llegó a terminarse. En el año 2016, a los 73 años, Mick recibió a su hijo menor, Devereux Octavian Basil Jagger, junto a la bailarina de ballet Melanie Hamrick, 44 años menor que él. Esta relación comenzó poco después de la muerte de Lauren, como una nota silenciosa al final de una sinfonía turbulenta. A pesar de la gran diferencia de edad, vivieron en calma, alejados de las miradas del público. El nacimiento de Devereux fue una sorpresa en los años crepusculares de su vida, como un punto final escrito por el destino. Una nueva puerta entre ruinas del pasado. Mick tiene 8 hijos con 5 mujeres distintas. Aunque siempre dijo amarlos a todos, muchos crecieron en la distancia. Algunos no tienen recuerdos de su padre. Otros vivieron bajo la sombra de una leyenda. Y algunos, como James Caris o Lucas, llevan en el alma preguntas sin respuesta. ¿El amor de su padre era real o solo una parte del mito llamado Mick Jagger? Cruelmente, un hombre puede dominar el escenario durante décadas pero perderse en su propio hogar. Los rumores de más de 4.000 conquistas, como escribió el biógrafo Christopher Andersen, solo ayudaron a trazar el retrato de un cazador incansable. Pero, ¿qué deja esa persecución sino soledad, distancia y pedazos rotos amores que pasaron, desde Madonna Angelina Jolie hasta Carla Bruni? Pero muy pocos se quedaron. Ni siquiera la larga relación con Jerry Hall pudo resistir las tormentas de la traición. Para Mick, el amor nunca fue algo que pudiera conservarse. Construyó un imperio sobre el movimiento constante, giras, cambios, reinvención. Pero cuando la vejez y la pérdida tocan a la puerta, lo único que queda son los ecos. Relaciones que nunca fueron completas. Hijos que nunca estuvieron lo suficientemente cerca. Emociones que nunca fueron lo bastante fuertes como para retener lo más importante. Y al final lo que permanece no son los nombres de quienes amó, sino la distancia que nunca pudo acortar con aquellos a quienes más debía haber amado. Tras cada amor fallido, cada despedida silenciosa, cada brecha entre Mick y sus propios hijos, uno pensaría que ya había sufrido todo el dolor que un hombre puede soportar. Pero la vida, como un bromista cruel, aún no había terminado con él. El corte final no vino de nadie más, vino desde dentro, desde su propio cuerpo donde la luz comenzaba a apagarse,
A los 75 años el corazón de Mick Jagger, ese que latía bajo los reflectores, que temblaba hasta quebrarse con la ambición, el amor y la pérdida, se volvió frágil. Enfrentó una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca peligrosa, donde cada latido podía ser el último. Mientras sus contemporáneos se retiraban del escenario hacía años, Mick seguía corriendo, hacia la luz, hacia la tarima, como si pudiera vencer al tiempo. Pero el cuerpo nunca miente. Gritaba basta. En aquella habitación blanca de hospital impregnada de olor a desinfectante, donde el pitido monótono del monitor sonaba como un reloj en cuenta regresiva, Mick Jagger ya no era el ícono invencible. Era solo un anciano delgado en silencio frente al espejo con los ojos enrojecidos. En ese reflejo ya no estaba Mick Jagger, el símbolo de millones de corazones, sino Michael, un viejo por primera vez enfrentado a su pequeñez en un mundo que una vez se arrodilló ante él. Y aún así, solo unos meses después volvió. Regresó al escenario, a las luces, y a lo único que jamás traicionó: la música. Más delgado, más lento, pero con la mirada aún encendida. No porque estuviera completamente recuperado, sino porque sabía si soltaba el micrófono desaparecería. Mick no canta para vivir. Vive para no dejar de cantar. Pero el destino aún no estaba dispuesto a soltarlo. En el año 2021, Charlie Watts, el confidente, el baterista silencioso que lo acompañó durante casi 60 años, falleció. La muerte de Charlie no fue solo una pérdida, fue un colapso. Charlie era quien marcaba el ritmo de toda la banda, y de Mick. Era quien lo mantenía firme en medio de cualquier tormenta, y ahora ese ancla ya no estaba. Mick seguía de pie sobre el escenario. Seguía moviendo las caderas. Seguía gritando aquellas letras inmortales. Pero cada paso era una despedida. Cada nota un incienso musical para lo perdido. Charlie se había ido. Y Mick sabía que una parte de él también se había ido. Entre fuegos artificiales y aplausos delirantes, sus ojos seguían buscando, tal vez un asentimiento familiar desde bastidores, una sonrisa tranquila. Pero ese vacío, nada podía llenarlo. Al final Mick Jagger comprendió: no es la enfermedad ni la muerte lo que derriba al ser humano. Es el silencio de aquellos que alguna vez nos sostuvieron. El escenario seguía brillando. La multitud seguía aclamando. Pero tras el telón, estaba un hombre solo cantando con lo que quedaba de un alma desgastada por el tiempo. Cada palabra, cada acorde, era el último hilo que lo conectaba con el mundo, con Charlie, con él mismo. Su última lección no vino del resplandor ni de los premios. Vino de un silencio que nadie oyó. Porque a veces lo que nos mantiene vivos no es el latido del corazón, sino la memoria de aquellos que alguna vez estuvieron a nuestro lado. Y la música es la única forma de hacerlos volver, aunque sea por una canción más. Tras décadas de rebeldía, innovación y resiliencia, Mick Jagger se convirtió en algo más grande que la música, un símbolo viviente de la perseverancia del arte y de una capacidad de renacer infinita. En el año 2003, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones a la música británica. En 1989 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 2004 fue nuevamente honrado en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido. Su legado no se detiene en el escenario ni en el estudio de grabación. En el año 2023 ganó el premio Grammy por el álbum Hackney Diamonds, demostrando que su voz aún está ahí, aún sacude al mundo. Pero detrás del brillo está un hombre que entrega en silencio, no por los aplausos, sino por una fe inquebrantable. Desde el concierto benéfico de 1985 con David Bowie para las víctimas del hambre en África, hasta campañas por el medio ambiente, la investigación del SIDA y programas de apoyo a la juventud, Mick nunca necesitó del público para hacer lo correcto. Simplemente lo hacía, y dejaba que su legado hablara. Ahora, con más de 80 años, vive de forma más tranquila. Ya no hay giras intercontinentales ni listas de éxitos vibrantes. Cada día comienza con el canto de los pájaros, pasos lentos en el jardín y la risa de un niño que lo llama papá. En una finca antigua en West Sussex, donde los muros están cubiertos de hiedra, Mick comparte su tiempo con Melanie Hambrick y su pequeño hijo, Deveraux.
Un niño que baila con las canciones de los Rolling Stones sin saber que esas melodías alguna vez cambiaron el mundo. En esa tranquilidad, los aplausos han quedado atrás. En su lugar resuenan los ecos de los recuerdos. Muchos de sus mejores amigos ya se han ido. El camerino ahora está vacío. Las luces se atenúan, y el silencio tras cada canción se alarga más que nunca. Mick Jagger hoy ya no es el alma rebelde del rock and roll. Es un testigo, un sobreviviente, un ícono. No porque brille más que otros, sino porque se mantuvo en pie con firmeza y siempre supo volver a sí mismo. En la soledad de la vejez hay una belleza silenciosa. No es vacío, es plenitud de una vida intensamente vivida. Su viaje, desde escenarios ardientes hasta la calma, no es un final. Es un regreso. Regreso a sí mismo, a la música, a la paz. Y aunque los vítores algún día callen, el legado de Mick Jagger seguirá ahí, resonando como una canción que nunca termina. Hoy ya no vemos solo a una leyenda musical, sino un retrato vivo de un hombre que dedicó su vida al arte, alguien que llevó sobre sus hombros el brillo y el peso de la inmortalidad, y que pagó silenciosamente con su propio corazón. No solo recordamos las canciones que cantó, sino el fuego que encendió esas melodías. Recordamos el dolor que convirtió en música, las tormentas que enfrentó con una sonrisa y el rasgueo de su guitarra como la confesión más sincera. Su camino no fue perfecto, pero siempre fue valiente, siempre fue real. Y a lo largo de ese trayecto, Mick Jagger nunca se alejó de la música, nunca dio la espalda al escenario ni a la verdad desnuda de la emoción humana. A todos los que crecieron con su voz, que alguna vez bailaron, lloraron, amaron y vivieron a través de su música, queremos decir gracias. Gracias por abrir el corazón, por dejarlo entrar en sus hogares, en sus memorias, y por hacerlo parte de su juventud. Algún día Mick Jagger quizá baje del escenario por última vez, pero su espíritu no se apagará. Vivirá por siempre. En cada latido obstinado, en cada beso inconcluso, en esos momentos profundamente humanos que solo la música puede salvar. Esto no es una despedida, es un tributo. A un hombre que vivió con intensidad, amó con pasión y entregó al mundo mucho más que canciones. Nos dio un pedazo de su alma. Si la música de Mick Jagger alguna vez te sostuvo en los días oscuros, si su imagen alguna vez fue símbolo de tu juventud, comparte tu historia en los comentarios. Y si puedes, deja un me gusta como un pequeño agradecimiento a una leyenda que nunca se desvanecerá.